Que el Señor les bendiga. Estamos avanzando con una serie de enseñanzas escatológicas, tratando de que la Biblia nos responda a las preguntas que surgen de la Biblia. El tema de Apocalipsis o la segunda venida de Cristo o la doctrina de la escatología, que es la doctrina de los tiempos finales. Como dijimos y venimos enseñando, ya es muy necesario ser prudentes, ser lo más bíblico en todas las cosas para que no caigamos quizás en las interpretaciones privadas. Y la semana pasada hemos visto acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy vamos a ver de los 4 seres vivientes. Y por lo general no son temas muy populares para enseñar, más bien están dentro del cuadro de lo místico, de lo misterioso. A veces este tipo de cosas o temas relacionados con el Apocalipsis muchas veces queda sujeto a subjetividad o a interpretaciones, qué sé yo, más bien elevado al misterio, ¿no? Y quizás la iglesia se olvidó de profundizar estos temas, pero sí Hollywood se encargó de hacer lo que quiera con estos temas, ¿no? Con películas y con cosas que no tienen nada que ver. Entonces necesitamos nosotros poder buscar en la palabra del Señor, tratar de interpretar, entender la Biblia, porque creo que todos nosotros lo que más anhelamos es entender la Biblia, entender la palabra de Dios. Ya hemos tenido tiempo para sentir y las emociones y las cosas lindas que nosotros sentimos como hijos de Dios, pero ya es tiempo de que fundamentemos nuestra fe en las Escrituras. Y eso es principalmente lo que necesitamos hacer. Así que vamos a orar para introducirnos en este tiempo de enseñanza. Voy a intentar terminar a las 10 de la noche. Así que me quedan 57 minutos. Oramos. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Padre Celestial, por quién eres tú. Gracias, Señor, por la belleza que tenemos en tu palabra expresada, porque lo que tú quisiste revelar lo has escrito y nos ha llegado a nosotros a través de la Biblia, para que te conozcamos a ti, conozcamos tus planes y aún así ser obedientes y respetuosos de tu silencio, lo que tú no dijiste, llegar hasta allí. Pero Señor, lo que tenemos es tan grande, es tan profundo y es tan inmenso para nosotros que aún toda una eternidad no nos va a alcanzar para conocerte a ti. Pero nos vamos a deleitar, Señor, cada momento de aprender y saber quién es el Dios que nos amó tanto, que nos salvó de la condenación eterna. Danos luz por medio de tu Espíritu Santo y enséñanos acerca de este tema para poder entender sobre estos 4 seres vivientes del Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado enseñando en serie, así que veo muchos hermanos que se están sumando hoy y probablemente es como que lo agarran el tren ya viajando, ¿no? Así que perdón si voy medio muy rápido y cosas que no la entienden, pero de todas maneras están todas grabadas, filmadas para que después usted pregunte allí a Alejandro cómo poder ver las enseñanzas. Así sigue el hilo de las enseñanzas también. Pero yo tengo que seguir adelante. Hemos enseñado principalmente que Apocalipsis es un libro que tiene un solo propósito: revelar a quién, a Jesucristo, ¿sí? No es la intención de revelar la bestia ni el anticristo ni nada de los personajes que aparecen allí, sino que es la revelación de Jesucristo, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es correr el velo, descubrir algo que estaba velado, oculto, ¿sí? Entonces la visión de Juan en la isla de Patmos, el apóstol Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos, era justamente mirar algo y escribir algo por orden del Señor para traer consuelo a la iglesia que estaba siendo atribulada, perseguida en la iglesia temprana en aquel momento. Entonces, todo lo que hace referencia a esta revelación del Apocalipsis está dirigida a Cristo y la iglesia, ¿sí? Cristo y la iglesia. Ahora, como dije otras veces,
no podemos nosotros estar esperando llegar al último libro de la Biblia para recién tener nuestra doctrina escatológica, ¿sí? Porque el libro más escatológico es justamente Génesis, porque desde allí se habla de todo lo que es el final. Por eso que Génesis es el principio. El final no está al final, sino al principio. El final de la Biblia es Génesis, ya que Génesis es el principio de todas las cosas, incluyendo el principio del fin. ¿Por qué voy a hacer hincapié en Génesis? Porque cuando Juan escucha la voz, se da la vuelta. Oí una voz detrás de mí y entonces comenzó a desenvolverse la visión que él estaba viendo. Entonces no son cosas que hacen referencia a futuro, aunque sí hay muchas partes que hablan ya del final, sino más bien cosas que han sido dichas, profetizadas, incluso visiones que se han visto anteriormente. Lo que nosotros vamos a ver hoy acá ya se ha visto en el Antiguo Pacto, en otros profetas también, la misma visión. Entonces necesitamos entender por qué vamos a fundamentar esto, porque Isaías 46, 9 y 10 muestra cómo es nuestro Dios, el único Dios que existe. Isaías 46, 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Y es la pregunta, ¿qué es lo que lo hace a Dios, a nuestro Dios, un ser único e irrepetible? No hay otro Dios. ¿Por qué? Ya dice el versículo 10, ¿por qué? Dice que anuncio el final o lo porvenir desde el principio. Esto lo hace único a Dios. Todos los seres creados comienzan para terminar. Todos comenzamos para terminar. Nosotros para llegar aquí comenzamos desde un punto de partida y llegamos aquí. Si alguien va a tejer, una mujer o alguien va a tejer un suéter, comienza con el primer punto hasta que termina. Si alguien está por cocinar, comienza por lo menos encendiendo el fuego para poner allí los ingredientes en la olla. Pero todos los seres creados comienzan para terminar. Dice Dios, yo soy distinto. Yo primero termino y luego empiezo. Y eso lo hace único. Porque todas las cosas que nosotros estamos viviendo no son improvisadas por Dios, sino que son todas planificadas desde antes de la fundación del mundo, escritas y decretadas por Dios. Y por eso es que todas las cosas que nosotros debemos saber que va a pasar hasta el final, ya están dichas por el Señor. Y nosotros como iglesia no debemos ignorarlas, debemos conocerlas. Por eso es que la palabra principio que nosotros vemos aquí es la misma palabra que traducida del hebreo es la palabra Bereshit, que significa Génesis, principio. La palabra Génesis significa principio. Y esa es la palabra Bereshit. Y Bereshit es la letra segunda del alfabeto hebreo. Así como alfa, beta, gamma, ¿sí? Es el lenguaje griego. Para nosotros A, B, C, el lenguaje castellano. Para el lenguaje hebreo es Aleph, Bereshit, Dalet y así. O sea que la palabra Bereshit, que significa principio, es la segunda letra del alfabeto. No es la primera. ¿Por qué? Porque todo comienza en Cristo. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero, el principio y el final. O sea, no puede haber nada antes de Cristo. Todo es desde Cristo. Por eso es que todo lo que vemos nosotros que comienza en Génesis es todo lo que va a suceder por primera vez desde Cristo, no antes de Cristo. ¿Se está entendiendo? Entonces, todo lo que nosotros vemos en las Escrituras son cosas planificadas por Dios, enseñadas por Dios, y es lo que a nosotros nos alienta a saber y entender que no estamos bajo el gobierno de un Dios improvisado. Nuestro Dios no comete errores. No hay cosas que alteren los planes de nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano.
La misma Escritura dice que cada cabello de nuestra cabeza están contados. Que Él conoce todas las cosas, aún los pensamientos más secretos del hombre. No hay nada que se oculte de su presencia, de su mirada. Salmo 139. ¿Quién puede huir de tu presencia? Es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, es un Dios todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros hemos creído, el Dios que nos salvó. Por esa razón, para llegar a entender este tema, vamos a ubicarnos en la Biblia, en el contexto bíblico, a qué hace referencia a estos 4 seres vivientes. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 4. Y comienza diciendo, después de esto miré. ¿No le llama la atención que comienza el capítulo 4 diciendo después de esto? ¿Después de qué? Podríamos nosotros preguntarnos. Y es importante saber por qué dice después de esto. Nos tiene que llevar a buscar el contexto para saber después de qué viene esta revelación. ¿Por qué Juan ve los cielos abiertos y entra a ver algo que no lo había visto jamás? Y lo que vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son las 7 cartas a las 7 iglesias que Jesús, el glorificado, le dice, escribe a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? En el capítulo 1 de Apocalipsis vemos nosotros que está haciendo referencia al versículo 11 a lo que Jesús, el Señor, les decía. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿A quiénes? Escribe a las 7 iglesias, envíaselos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Que esas 7 iglesias existieron literalmente, pero que ya son ruinas. Pero podemos entender que estas cartas que están relatadas por la visión que tuvo Juan, son las que nosotros tenemos en este momento en nuestra mano. Así que cobra un valor importantísimo entender de que antes de que venga la revelación, tiene que haber corrección. Las iglesias no entran a una verdadera revelación bíblica porque están con falta de disciplina y de corrección. Porque si ustedes ven en las 7 iglesias, permanentemente dice, tengo contra ti. Yo conozco tus obras. Pero tengo contra ti esto. Y la consigna es arrepiéntete. Arrepiéntete. Y a todas le dice, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Así que muchos cristianos quieren entrar en nuevas revelaciones. Y muchos quieren que se les abran los cielos. Pero primero no se les va a abrir los cielos hasta que no abran la Biblia. Y cuando abran la Biblia y escudriñen la palabra del Señor como tiene que ser, van a encontrar que antes que vengan mayores revelaciones, Dios primero va a ver demandas. Tengo cosas contra ti. Y es en lo personal. ¿Cuántos cristianos sufren porque no tienen una relación fluida con el Señor y verdaderamente genuina del Señor, no de las emociones, del Señor? Simplemente porque aún no han experimentado el confrontarnos con la palabra como un espejo para ver qué cosas nosotros debemos cambiar. Y si ustedes se ponen a ver la palabra, seguramente el Espíritu Santo te va a decir, yo tengo contra ti esto, yo tengo contra ti esto, has hecho esto, yo conozco tus obras, sé lo que haces, sé lo que guardas, sé lo que haces, lo que miras, lo que dices, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti esto. Así que primero debes arrepentirte, debes cambiar, debes desechar de ti esto, debes arrepentirte. Entonces, después de esto, viene la revelación. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Que la revelación de las Escrituras abra tus ojos. ¿Cuántos quieren? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Evaluarnos con la palabra, porque es lo que Dios quiere. Porque para nosotros es fácil levantar el dedo y decir, mire lo que dice la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y decimos, amén. Y no, te está hablando a ti, me está hablando a mí.
¿Para qué vamos a hablar de la Odisea, que es el mensaje favorito en todos los púlpitos, para hablar de los tibios? Pero ¿vamos a apuntar a la Odisea y nosotros? ¿O eres frío o eres caliente? Como verán, el capítulo 4 es una manifestación de la revelación clara de la adoración celestial. Miren, mis hermanos, si tuviésemos la oportunidad en este momento de mirar por esa pantalla lo que está pasando ahora delante del trono de nuestro Señor Jesucristo, la adoración celestial que hay en este momento, quisiéramos todos estar allá. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Tiene ganas o no está bien? Bueno, pero no lo vemos allí, pero vemos lo que vio Juan acá. Porque en el capítulo 4 lo que hace Juan es describir algo que él vio y que lo tenía que escribirlo en la carta para que todos nosotros podamos entender el carácter de esta visión. Porque esto es adoración, y en la adoración solamente hay gloria, gloria y gloria dada al Cordero. Y los que participan de esa adoración tienen una participación tan importante que es la que vamos a leer en este momento. Capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea que Juan estaba en la tierra y una puerta se abre en los cielos. Y la voz, la primera voz que oí como de trompeta, ¿de quién será la voz que era como de trompeta? Capítulo 1 dice, que el que le dijo, el capítulo 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. ¿De quién es la voz de trompeta? De Cristo. O sea que Cristo mismo es el que invita a los que, después de haber corregido cosas, a entrar en una relación de adoración genuina. La voz como de trompeta, el que hablaba conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y era semejante a piedra de jaspe, el aspecto, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. O sea, habla de una plenitud de gloria. Nosotros el arco iris lo vemos como semicírculo. La visión era alrededor del trono, era un círculo perfecto lo que estaba viendo. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas, ¿y con qué? ¿Con qué? Con coronas. Nadie más que los reyes tienen coronas. Retenga esto. Con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Digo conmigo, león. El segundo era semejante ¿a quién? A un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estas mismas visiones que está teniendo Juan de estos 4 seres vivientes son las mismas que vio Ezequiel, el profeta, y están escritas en su libro en el capítulo 1. Y los 4 seres vivientes, tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, ¿qué cosa? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el que ha de venir. O sea que esta adoración celestial no está refiriéndose a lo que va a pasar después que Cristo venga, porque acá está diciendo que esto es lo que los santos y los seres vivientes y todos los que tienen corona están diciendo
que este Rey Todopoderoso tiene que venir. Así que esta revelación de Apocalipsis está incluyéndonos el hoy de nosotros. Porque nosotros no somos una iglesia simplemente para estar calentando el asiento de una iglesia y esperar que venga la otra reunión para volver a sentarme en el mismo lugar de todas las veces sin hacer nada. Tenemos nosotros una participación importantísima en este capítulo 4 porque tenemos que descubrir qué son estos 4 seres vivientes. Siempre, versículo 9, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta aquí vamos a llegar en este momento, pero quiero resaltar que la descripción de esos 4 seres vivientes que nos enseña la Biblia son seres que, de acuerdo a lo que nosotros estamos interpretando y leyendo de Apocalipsis, debemos respetar las reglas interpretativas de este libro, que es simbólico. Que es simbólico, no es literal. Y la Biblia va a responder a la Biblia, nos tiene que mostrar a nosotros quiénes son estos 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono y que pregonaban un trisagio a gran voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién espera que venga el amado Señor? La iglesia. ¿Tendrá alguna relación estos 4 seres vivientes con Cristo y la iglesia? ¿O serán simplemente 4 seres vivientes mitológicos? Uno tenía aspecto, la cara, como un león. Y lo que podemos ver acá, que estos 4 seres vivientes está hablando de 4 niveles de reinado o 4 reyes. Y el número 4 es número de creación, 4 puntos cardinales, 4 son los vientos, 4 las estaciones del año. Así que está hablando de algo creado que va a alcanzar y va a tener el nivel de reyes. El león es llamado el rey de la selva, el rey de los animales. A ningún otro animal se le da la atribución de rey, solamente al león. Hasta se han hecho películas y series televisivas de lo que es el león. El león es el rey de los animales. El buey, ese que lo están latigueando para que con un yugo pesado cargue las carretas, lleve los pesos, es considerado como el rey del servicio. El buey, el que tira con fuerzas, el que no se queja, el que tiene las fuerzas para llevar las cargas más pesadas. El hombre es aquel que es la corona de la creación, es el rey de la creación. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, fue diferente a todo lo creado. Porque en el capítulo 1 de Génesis dice cómo fue creado todo, y todo fue creado por medio de la palabra. Él dijo sea y fue hecho, pero con el hombre Él usó sus manos. Él lo creó del polvo de la tierra, lo formó del polvo de la tierra. Así que el hombre es la corona, es el pináculo de la creación, es el rey de la creación, es el hombre. Y el águila, no podemos negar que el águila es el rey o la reina de las alturas.
El águila es considerado como el ave que tiene mayor visión cuando más lejos está de la tierra. Una precisión y unas fuerzas impresionantes. El águila es en la que la palabra en forma alegórica está citando para las fuerzas de los justos, que Él renueva las fuerzas como el águila. También dice la palabra que Él nos rejuvenece como las águilas. Ustedes saben que biológicamente Dios ha creado que el águila vive hasta 40 años. Pero si quiere añadirle 30 años más, el águila, que después de vieja, de 40 años, empieza a perder su plumaje, sus garras, ya no puede capturar las presas y su pico empieza a encorvarse de tal forma que hasta puede lastimarse. Si quiere el águila pasar el proceso de rejuvenecimiento, tiene que tomar una decisión y un esfuerzo sacrificial tremendo de buscar las montañas más altas y rocosas donde están los nidos de los polluelos de las águilas y volar lo más que pueda a esa altura, y en un periodo de 157 días sufre una transformación. Porque ella, mientras está allí, no necesita comer porque come de las sobras que van quedando, de lo que las mismas aves les traen a sus polluelos. Pero en ese proceso, el águila empieza a arrancarse las plumas hasta quedar fea, pelada. Y con las garras empieza a rasguñar las rocas hasta hacerse volar las garras y a darle golpes con su pico a las piedras para hacérselo volar. Durante 157 días el águila comienza a emplumar de nuevo, a crecer en las garras y su nuevo pico. Y después de ese proceso de transformación, de restauración, puede vivir 30 años más. Por eso usted va a entender cuando dice el Salmo 51, en el momento en que David está desgarrando su corazón después de haber pecado con Betsabé, y él está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Y está confesando sus pecados. En un momento, él está hablando de rejuvenecer como las águilas. De modo que te rejuvenezcas como las águilas. Así que cuando vemos nosotros, estas son 4 características de Cristo y de la iglesia. Cristo es el Rey, pero la Escritura dice que Él es el Rey de reyes. Así que si Él es Rey, nuestra cultura y actitud debe ser de reyes. Pero no entender mal lo que significa vivir como reyes. Porque mis hermanos, nuestro reino tampoco es de esta tierra, como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Porque el que quiere enriquecerse para vivir opíperamente como un rey ha caído en los lazos de Satanás. Cuidado, porque en el nombre de Cristo muchos roban al pueblo de Dios. Y lo que tenemos que entender nosotros, mis hermanos, es que estas son características de Cristo. Por eso es que los 4 seres vivientes están delante del trono donde está sentado Cristo, pero a la vez son las características que debe tener su propia iglesia. Por eso es que el león es visto como el rey que tiene poder sobre los otros animales. El buey es el rey del servicio sin queja por las fuerzas con que hace todas las cosas. El hombre es el que tiene que tener el corazón y la sensibilidad que tuvo Cristo para amar, para compadecerse y para tener misericordia de otros también. Y el águila es aquel que debe dominar las alturas, dominar la altiplanicie. Esto es señal de madurez y de altura espiritual. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sean simples, sino que crezcan, que maduren, que produzcan, que alcancen las alturas. Por esa razón, Jesús le dijo a Juan, sube,
acá. Vamos a ver, para que no sean simplemente palabras mías, hechos históricos y testimoniales, para que podamos entender que Juan, después que vio esta visión, no se rascó la cabeza y dijo, no entiendo, no sé qué es esto. No lo hizo. ¿Por qué? Porque son cosas que él las conocía. Dentro del lenguaje apostólico que manejaban ellos, y teniendo conocimiento de las lecturas de los profetas del Antiguo Pacto, y todo lo que hacía referencia a la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento, son cosas que Juan las conocía. Por esa razón es que debemos ver nosotros que los 4 evangelios son 4 biografías de Jesús. 4 biografías que hacen referencia, y no es casual que sean 4, como 4 seres vivientes, para entender que cada una de esas biografías que hablan y narran de Jesús está mostrando a Jesús con una de las características de la visión. Porque Mateo los presenta a Jesús como el Rey, como el Mesías, como el ungido. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que Él es el león. Mateo le escribe a los judíos y los judíos debían entender que Jesús es el león de la tribu de Judá. Marcos lo presenta a Jesús como el siervo sufriente. Por eso es que allí vemos nosotros la característica del buey, el que vino a servir, porque Marcos está dirigiendo su escritura a los romanos. Y los romanos no hay nada mejor que para ellos le preste atención es ver quién les puede servir a ellos. Y Jesús es presentado como el que viene a servir. Lucas, en su evangelio, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Presenta a Jesús como el nacido de mujer y del Espíritu. Por eso es que Lucas se encarga de dar muchos detalles acerca de su genealogía, acerca del nacimiento profetizado, el nacimiento virginal. Narra incluso los momentos de Jesús cuando fue presentado en el templo para ser circuncidado. Narra incluso Jesús cuando fue extraviado los 12 años en el templo. Marcos permanentemente hace referencia en su carta dirigida a Teófilo diciendo, Él es el Hijo del Hombre. Y quiere mostrar que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y la intención era justamente derrotar el pensamiento filosófico y agnósticos que habían para aquellos momentos, de pensar de que no es posible de que Dios sea 100% hombre y 100% Dios, porque los gnósticos consideran la carne, la materia, como algo sucio y pecaminoso, y solamente el espíritu es lo que vale. Por eso es que cuando alguien se moría, decía a esa persona, se ha librado para siempre. Y no podían aceptar de que Jesús vino en carne. Por eso este es una evidencia para mostrar que Jesús es el hombre. Y Juan, que no es un evangelio comparado con los otros 3 evangelios, sino que este es un evangelio que Juan comienza hablando y presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, aquel que desde arriba vino a encarnarse, es el Verbo de Dios. Por eso es que Juan permanentemente eleva al Señor como Dios mismo. Ese es el águila. ¿Lo pueden ver? 4 seres vivientes hablan de Cristo. Él es el león, Él es el buey, el siervo, Él es el hombre, el segundo Adán, el hombre según Dios, a quien agrada su alma. Él es el águila, el más alto nivel le corresponde a Él. Pero también nosotros encontramos algo. Si nos remontamos mucho más atrás en la historia bíblica, vamos a encontrar 4 banderas o estandartes que tenían las tribus, las 12 tribus de Jacob. Esas tribus que estaban allí, los 12 hijos de Jacob, que luego se hicieron tribus por la cantidad de gente, cuando salen de Egipto, libertados por el Señor, y acamparon en tabernáculo en el desierto, habían 12 tribus que acampaban alrededor del tabernáculo. Y vamos a ver nosotros que Judá
era cabeza de 3 tribus. Efraín era cabeza de otras 3 tribus. Rubén era la cabeza de otras 3 tribus. Y Dan era justamente cabeza de otras 3 tribus. Cada una de estas tribus cabeza tenía una bandera, un estandarte con una figura. Y Judá tenía la figura del león. Y Jesús nace del descendiente de la tribu de Judá. Por eso es que Judá, ¿se acuerda de Judá y Tamar? ¿Se acuerda lo que hemos enseñado? Jesús es el león de la tribu de Judá. La bandera que tenía Efraín era del buey, porque Efraín, su nombre significa sacrificio. Su nombre significa servicio o el consagrado, el que está para servir. Judá significa victoria, conquista o alabanza. Ustedes sintieron el león como ruge cuando ha vencido, cuando ha logrado, ha devorado para mostrar su autoridad. Todos sabemos que la que caza es la leona, ¿no? Pero es el león el que ruge para amedrentar la presa. Y saben, mis hermanos, el rugido del león, cuando ha vencido, cuando ha mostrado autoridad, es justamente lo que se compara como la alabanza de un pueblo victorioso. Por eso es que nosotros no podemos alabar con una mentalidad de derrota. Si vamos a alabar entendiendo lo que significa la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para siempre. Efraín es su nombre, el que significa sacrificio, servicio o consagrado para servir. Y la bandera que tenían ellos era el buey. Era la identidad. Rubén, su nombre significa el hijo o un hijo, Obed, un hijo. Y eso es lo que representa al hombre. Y ellos portaban una bandera con una imagen de hombre. Y Dan, su nombre significa justicia o juicio de Jehová. Y los juicios de Jehová vienen de la altura, vienen desde arriba. Y ellos portaban la bandera de un águila. Como verán, ellos no tenían discusiones en cuanto a esto, porque de acuerdo al nombre que tenían, ellos se identificaban, pero ellos eran puestos cabezas por la distribución. En el campamento nadie dijo, mira, allá hay sombrita, vámonos, pongamos las carpas allí. No se ponían donde querían. La distribución estaba, no sé si se alcanza a ver algo así, como figura en ese esquema, porque Dios incluso les daba cómo se iban a ordenar en distribución en el campamento del tabernáculo. El tabernáculo estaba puesto en el centro, donde la nube de gloria estaba sobre la carpa del tabernáculo, porque allí adentro estaba el arca del pacto. La gloria del Señor se manifestaba allí. Y esos 3 grupos que vemos allí son los sacerdotes que acampaban con sus familias allí. Pero nosotros vemos la distribución de la tribu que estaba al oeste, al este, al norte y al sur. Y cada uno tenían una función. Necesitamos ver que esto que vio Juan en Apocalipsis no era desconocido para él. Tenía sentido. Pero si vamos a ver los puntos cardinales, ¿para dónde queda nuestro norte? Allá, ¿no es cierto? Pero ¿para dónde queda el norte? En el globo terráqueo el norte queda arriba. Pero para nuestro, digamos así, para nuestro norte terrenal es allá, norte, sur, este y oeste. Si este es el tabernáculo, tendría que estar la puerta hacia el este, donde sale el sol. Malaquías dice que nacerá el sol de justicia desde el este. La puerta estaba hacia allá, el ocaso estaba para el oeste. Esa es la distribución. Ahora, ¿quiénes estaban ubicados? Dan estaba al norte. ¿Y qué significaba Dan? Juicio. Juicio de Dios, que viene de arriba.
Norte. Dan estaba al norte. Por esa razón, Dios puso en cada lugar a las tribus, porque es lo mismo que vio Juan. En el sur estaba Rubén. Rubén es el hombre que está ¿dónde? Aquí en la tierra. Nuestro Dios está en los cielos y Él descendió. Judá, la alabanza, la victoria, está al este. ¿Dónde está la puerta? Para allá. Por eso dice el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. O sea, no es donde quieran. El campamento tenía un sentido. El lugar tenía un sentido. Así como de Edén brotaban 4 ríos, así estaba el tabernáculo en el desierto con 4 puntos cardinales, con sus tribus en cabeza y con sus banderas de estos 4 seres que Juan vio después en Apocalipsis. Y Efraín, que es el siervo, el sirviente. Allí es donde entraba justamente ese buey o ese cordero ya consagrado para el sacrificio, para ser llevado a la parte oeste del tabernáculo donde estaba el propiciatorio. Es una clara identidad de estos 4 seres vivientes que no están ocultos, sino que están a través de las Escrituras revelados. ¿Me voy haciendo entender? Para que veamos de una vista aérea, esto sería así. Está el tabernáculo en el centro, como estaba el trono, y alrededor había un arco iris. Y nosotros vemos que acá hay 4 grupos de tribus, de 3, 4 por 3, 12. 12 tribus, y los 12 apóstoles forman los 24 ancianos que se postran delante del trono del Señor. Pero vemos nosotros de que estaban en el medio las 4 tribus cabezas que llevaban adelante el gobierno de las otras 2. En el norte estaba Dan, que se acuerda era la justicia. ¿Y qué bandera tenía? El águila. Judá está al este, que es el león, que es la alabanza. Rubén está al sur, que es el hombre, el que está siendo receptor de la bendición de Dios. Y al oeste está Efraín, que es el servidor, el buey, el que está para el servicio. Así que si estos son 4 características de Cristo, porque apuntan hacia Él. Esas 4 banderas apuntan hacia el trono, apuntan al tabernáculo, apuntan a Cristo. La pregunta es, ¿quiénes son los que podrían estar allí? Señor, ¿quién entrará al lugar santo? Señor, ¿quién habitará en tu morada? ¿Saben, mis hermanos? Nuestra condición antes de tener a Cristo era pecadores, condenados, enemigos de Dios, esclavos del pecado, apartados y destituidos de la gloria de Dios. No podríamos ver ni estar, ni presenciar ni participar de la gloria de Dios. Estábamos condenados en las tinieblas de afuera, estábamos bajo la ira de Dios. Ese era nuestro estado. Por esa razón, es importante entender, mis hermanos, que si nosotros estamos unidos a Cristo, lo que Cristo es, somos nosotros. El carácter de Cristo es el carácter de la iglesia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Lo que Él es, nosotros debemos ser. Sed santos, porque yo soy santo. La iglesia no puede ser diferente a lo que es Cristo como cabeza. El cuerpo no puede hacer otra cosa sino obedecer a la cabeza que es Cristo. Y si estas 4 características que vemos nosotros aquí son características de Cristo, es entonces la característica también de la iglesia. Porque el león,
Es la autoridad y el poder que Cristo le ha dado a nadie más en el mundo. En todo el universo no existe nadie más que la iglesia que haya recibido el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id. La iglesia ha sido encomendada, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La iglesia también es el león. La iglesia debe proclamar la palabra. La iglesia debe rugir la verdad del Evangelio a todo el mundo. Hermanos, si usted es de la iglesia de Cristo, si usted ha sido llamado, insertado, incluido en la familia de Dios, en la iglesia misma del Dios viviente, usted es un hombre, una mujer en Cristo poderoso. Y va a entender que ese famoso versículo de Filipenses 4:13, que muchos lo tienen en el cuadrito, en los llaveritos o en las tarjetitas, no es para mandar a los cumpleaños un saludito con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mucho más que eso. Es entender que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Él es el león y lo que Él es, nosotros somos. Por eso dice el que os toca, toca la niña de mis ojos. No hay arma forjada contra la iglesia. Nadie puede conspirar contra ti. Ni siquiera la muerte, porque la muerte murió cuando Cristo resucitó. Por eso, mis hermanos, la iglesia no debe buscar poderes mundanos, sino hasta que no corrijas en tu vida lo deficiente, porque Dios esta noche te va a decir, tengo contra ti esto. Y hasta que no corrijas, no se te va a revelar quién eres. Y cuando se te revele quién eres, entenderás esta verdad. Somos el león, porque Cristo es el león. Poder, autoridad sobre todas las cosas. Ni siquiera Satanás tiene autoridad sobre la iglesia. Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Ya expliqué esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Muchos entienden al revés. Muchos creen que la iglesia está así como el hermano Nicolás sosteniendo la puerta, ¿no? Para que el diablo no entre. Y ahí lo echamos fuera el diablo y lo atamos al diablo, lo quemamos, lo mandamos al infierno. No, eso no es así, mis hermanos. Es el diablo que está muerto de miedo. Porque dice, las puertas del Hades, las puertas de la oscuridad, las puertas del reino de las tinieblas, no pueden prevalecer, no pueden soportar el poder de la iglesia. Es la iglesia la que tiene la autoridad. Es el poder de la iglesia. Porque usted y yo estamos en Cristo, y si Él es el león, la iglesia es el león. ¿Y por qué digo que con tanta seguridad de que nosotros somos la imagen de esos 4 seres vivientes alrededor del trono y mirando hacia el Cordero que está sentado? Porque los que dicen, Santo, 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 somos nosotros. Y lo tenemos que decir siempre. Y no solo decirlo, vivirlo, proclamarlo. Dios, el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, y que dice la iglesia, el que ha de venir. Por eso es que nosotros somos estos 4 seres vivientes, porque Cristo es el león, nosotros somos león. ¿Quién será el güey? ¿Quién será el servidor? ¿Únicamente Cristo? ¿Cómo nos cuesta servir como Dios nos demanda? ¿Cómo nos cuesta servir como Dios quiere que sirvamos?
sacrificialmente, mis hermanos. Mire, amados hermanos, es error grotesco pensar que los únicos que tienen que servir son el pastor, los diáconos, los ministros, los que están en alguna función en la iglesia. Es un error. Aquí vemos nosotros que uno de los seres vivientes es con aspecto de buey, de becerro, el que está para el servicio. Y si Cristo fue Él el que vino a servir, el que sirvió, el que dio su vida en servicio y que se regocijaba en servir, ¿qué cree que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Y dijimos que cada uno son el rey. El león es el rey de los animales. Nadie más que la iglesia tiene que tener la autoridad delegada por Cristo. Así que nosotros vamos a recibir coronas por eso. Pero nadie más tiene que servir mejor que todos, más que la iglesia. ¿Estás sirviendo? Puede ser que sí. Pero ¿estás sirviendo sacrificialmente como un güey? El güey recibe cargas, el güey recibe y soporta pesos, cargas pesadas, y tira, y tira, y tira. ¿Y Satanás qué quiere? No, si comes de este árbol vas a ser como Dios. ¿Para qué quieres ser un güey? Podés ser como Dios. Después declarar, decretar, establecer, si sos como Dios. Mis hermanos, qué mentira que cayeron muchos. Tenemos un Dios que es soberano y según esta visión, y siempre lo ha estado, está sentado en el trono. Y si usted se pone a ver que cuando los seres cantan santo, 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 alrededor los 24 tronos, ninguno queda sentado. Sino que todos se postran y se sacan sus coronas, los méritos o los logros que pueden haber tenido y los arrojan a los pies del Cordero. Así que mis hermanos, una iglesia para decirse que es cristiana debe parecerse a Cristo. Y no podemos negar que Él vino a servir. Él te salvó para servir. Él quiere que sirvamos. Nos sirvamos unos a otros y a todos cuantos necesiten. Porque es la forma de mostrar el amor de Cristo. Amén. Tengo 7 minutos. El hombre. En este mundo hay 2 clases de hombres. El hombre caído y el hombre regenerado. El hombre en su vieja naturaleza y el hombre en su nueva naturaleza. El que es hijo del diablo y el que es hijo de Dios. No hay término medio. No hay mutantes en el reino. No hay grises, no hay tibios, no hay empate. Dios claramente muestra que si yo no estoy en Cristo siendo un nuevo hombre, cuando hablo de hombre incluyo el género de mujer, si no estoy en Cristo, entonces estoy fuera de Él y aún estoy bajo el hombre viejo que es Adán. Y mis hermanos, los que están adorando al Señor van a adorar con todo su amor y su expresión cuando son realmente nacidos de nuevo. Porque para muchos adorar es cantar la canción de moda. O el pop último que sacó el más famoso de los cantantes. Y adorar no es eso. Adorar es proscuneos, adorar es postrarse, adorar es obediencia, adorar es temor, adorar es, sí Señor, heme aquí, eso es adorar al Señor. Podés alabar con tus cánticos, alabanza es extrovertida, la adoración es introvertida, la alabanza es atrio, la adoración es lugar santísimo. Y fuimos llamados a adorar como nuevo hombre. En Cristo adoramos porque si nosotros estamos en Cristo, estamos en el amado del Padre. Amén. Y el águila. Nosotros somos llamados a vivir en las alturas espirituales.
Sube acá. Y esto habla de la madurez espiritual, la altitud espiritual. Hebreos capítulo 5 dice, ya deberían ser maestros después de tanto tiempo. Todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Cómo puede ser que se diga que es cristiano y no siga a Cristo? ¿Cómo se puede decir que se diga que es bíblico y no conoce ni el índice de la Biblia? No saben el orden de los 66 libros. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocer al Dios que te salvó? Hermanos, madurar es crecer. Y crecer es un proceso progresivo, pero que uno va sintiendo y experimentando. Yo no tengo 1,87 m de la noche a la mañana. Algún momento, aunque no lo crea, usé escarpines y dormí en cuna. Pero ya no me entran los escarpines. Es más, intenté cenar una mamadera de leche y me da hambre después. No me va. ¿O no? ¿Probaste? No va. Aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque una casa pobre a lo mejor no tiene un libro, a lo mejor no tiene una computadora, a lo mejor no tiene internet o wifi, pero Dios en su gracia y en su providencia siempre va a proveer de alimento. Y lo dijo, si las aves que no trabajan y no guardan en granero, mi Padre las alimenta, ¿cómo no le dará a ustedes también? Y saben, hermanos, si en lo natural crecemos comiendo, ¿cómo quiere crecer espiritualmente? Que venga y te ponga manos, no son pases mágicos. Ay, ahí está el profeta, a ver que me ponga la mano, que me eche un chorro de aceite. Hermanos, eso es misticismo. Así no se crece. Se crece apartando tu tiempo, como te sentás al mediodía y a la noche a comer, aparta tu tiempo para alimentarte de la palabra de Dios, porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Quiere crecer, conozca de Cristo, conozca de sus atributos, conozca de su evangelio, conozca del plan de Dios maravilloso y eterno. Hermanos, conocer a Cristo es comer de Él. Y eso es crecer, crecer, madurar, madurar, madurar. Es altura, es altiplanicie, es altura espiritual. ¿Saben quiénes son los más arrogantes y soberbios? Los enanos espirituales. Los que no crecen. Alcanzan cierta altura por algunas cosas y ¡wow! Pero ¿saben quiénes son los que más humildes son? Los que más madurez van alcanzando. Nicodemo era un principal entre los fariseos, los judíos. Pero él vino de noche en humildad a hablar con Jesús y se encontró con el reino. ¿Se entiende? Busque primero el reino de Dios y su justicia. Este capítulo 4 de Apocalipsis nos está incluyendo a nosotros y a todos los salvados del mundo entero. La salvación de Cristo es multiétnica. Él salvó a todos, de todo pueblo, lengua, tribu, nación, de todo el mundo. Pero todavía nosotros estamos aquí esperando al que ha de venir. ¿Sabe cómo va a ser usted partícipe de la adoración celestial que ya se está llevando en este momento? Cuando usted corrija, cuando yo corrija lo que Dios me demanda. Tengo algo contra ti. Arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Y cuando lo hagas, vas a sentir claramente el Señor. Sube aquí. Entras en una etapa de crecimiento, de madurez espiritual. Hermanos, ¿sabe qué hermoso es comprender la palabra de Dios? Y qué hermoso es entrar en esa relación genuina con el Señor.
Y te aseguro que cuando todos en esta congregación o todos los cristianos, cuando se reúnen en sus iglesias, la alabanza y la adoración va a ser tan genuina, que hasta creo que van a empezar a no hacer falta los directores y los coros. Porque ¿saben por qué, mis hermanos? Porque una iglesia adorando al Cordero que está sentado en el trono es cuando se te reveló quién eres para Él. Y tú eres león, tú eres buey, tú eres hombre, tú eres águila. Porque Cristo es león, es buey, es hombre y es águila. Cristo es digno que tú le arrojes tu corona a sus pies. Que el Señor les bendiga. Oramos. Si en tu corazón hay alabanza, si en tu corazón hay agradecimiento, este es el momento para que hables con Él. Pero probablemente sientes el Espíritu Santo que te está diciendo: tengo contra ti esto. Tengo contra ti esto. ¿Hasta cuándo vas a prolongar el no reconciliarte con el Señor? Tu pastor no sabe lo que tienes. Tu hermano que está a tu lado no sabe lo que tienes. Pero el que te quiere llevar a esa dimensión de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, Él lo ve. ¿Y hace cuánto que Él te está diciendo: tengo algo contra ti? ¿O has dejado tu primer amor? ¿O has abrazado doctrinas equivocadas y falsas? ¿Estás tolerando a Jezabel, al mundo en tu vida? ¿Estás caminando tibio? ¿Eres tibio? ¿Te hiciste insensible? Mira, el Señor nos dice a todos: arrepiéntete. Arrepiéntete. Comienza de nuevo. Y después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz como de trompeta, el que hablaba conmigo primero me dijo: sube aquí. Y vi un trono, una adoración perfecta. Y allí te ves alrededor del trono alabando como un león, porque ejerces la autoridad de Cristo con responsabilidad. Te ves adorando como un buey, porque sirves, soportando las aflicciones y las cargas sin quejarte. Sirves al Señor. Porque te ves adorando como un nuevo hombre, una nueva mujer, renacido del Espíritu. Te ves amando al que te amó. Porque allí te ves adorando como el águila. Porque el juicio de Dios que era contra ti y contra mí fue sobre Cristo, sobre aquel Cordero que está sentado en el trono. El Cordero inmolado. Y entonces puedes despegar a las alturas de la adoración y el crecimiento y la madurez espiritual. Siempre Dios nos llama a las alturas. El arca posó en las cumbres del monte Ararán. Moisés tuvo que subir a la cumbre del monte para recibir las tablas. Todo está en las alturas. Todo está arriba. Aún hasta Cristo murió colgado en una cruz, en un madero, colgado allá arriba. Y el templo nuevo, la nueva Jerusalén, se posará sobre el monte del Señor. Nada hay en el llano. Dios no te quiere en lo llano.
Dios quiere tu madurez, tu crecimiento. Por esa razón, amado hermano, es bueno entender que estos 4 seres vivientes que adornan y adoran alrededor del trono de Cristo es la iglesia la que está más cerca de Él. Y le adora diciendo: Santo, Santo, Santo.